Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 26 de marzo del 2023, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, se encontraba enfermo Lázaro, en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido. Pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Ahora, vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros, para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron.
Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya duele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas. Pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo, para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión misa del domingo 26 de marzo del 2023. La victoria de la vida sobre la muerte es el centro de atención de este domingo de Cuaresma. En esta misa, en la primera lectura, el Señor nos llama a la vida, nos quiere sacar del sepulcro, en donde hemos caído a causa del pecado, y nos invita a arrepentirnos, a convertirnos, para dejarnos llenar por medio de su Espíritu Santo, de una vida nueva. En la segunda lectura, Pablo nos invita a llevar una vida conforme al Espíritu, dejando atrás la vida desordenada y egoísta que desagrada a Dios. Podemos decir que después de los evangelios de Cuaresma de la Samaritana, del ciego de nacimiento, este evangelio de Lázaro promueve la esperanza del hombre pecador a una altura inimaginable. Aunque uno esté muerto por sus pecados y sus culpas, es más grande la misericordia y el poder del Señor que salva. Y al igual que a Lázaro le dijo: levántate, párate y anda, así a nosotros nos invita a levantarnos de nuestra tibieza, comodidad y pecado, para ponernos a caminar por los caminos de Dios, y alcanzar la vida eterna. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Ezequiel. El Señor quiere abrir nuestros sepulcros, pero nosotros diremos: ¿cuáles? Bueno, aquellos donde tenemos enterrado el amor, las ilusiones, la esperanza y la fe, desde hace ya mucho tiempo. Lo primero que hace el diablo, para llevarnos a experimentar la muerte y el infierno en nuestras vidas, es quitarnos el amor, la fe y la esperanza. Y no solo nos quita la fe en Dios, sino que también nos quita la fe en nosotros mismos, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestro trabajo. Cuando el ser humano pierde la fe y la esperanza, pierde la vida, pierde el amor. Existen personas de las que se dicen: murieron a los 20 y las enterraron a los 80 años. ¿Por qué? Porque a esa edad, aunque no murieron físicamente, murieron espiritual, emocional y psicológicamente, ya que dejaron de soñar, perdieron la fe, las ilusiones, la esperanza, el amor, se les acabó la vida, las ganas de luchar, de esforzarse, se dedican a sobrevivir, a existir, pero no a vivir, son personas muertas en vida. Botticelli, un gran pintor y escultor italiano, murió a los 82 años de edad, con un cincel y un martillo en la mano, ya que a este hombre le hizo falta vida, para poder realizar sus obras maestras. Si ustedes van a Florencia, encontrarán un galerón enorme, que contiene las 250 obras inconclusas de Botticelli. A este hombre le hizo falta vida, para hacer lo que tenía que hacer. Existen muchas personas, que a los 20, 30, 40 años se les acabó la vida, ya no tienen por qué, ni para qué vivir, no tienen motivos para vivir, no le encuentran sentido a la vida, ya no tienen fe, en nada, ni en nadie, ya no quieren vivir, quieren morir, y si no se matan, es porque tienen miedo. Son personas que se parecen a los taxis cuando están libres, ya que caminan sin dirección y vacíos.
De estos sepulcros quiere Dios rescatarnos, del desaliento, del desánimo, de la desidia, de la pereza, de la comodidad, de la indolencia, de la desesperación, de eso que nos convierte en piedra de caída y de tropiezo, para nosotros mismos, y para los que nos rodean. ¿Cuánta gente existe en la actualidad que vive sin pena ni gloria, que solo sobrevive, que su corazón está muerto desde hace tiempo, aunque su cuerpo esté vivo? Gente, que no sabe quién es. ¿Qué quiere? ¿Hacia dónde va? Que no ama, que no cree, que no espera, que no tiene dirección, decisión, determinación y disciplina. Que no tiene un proyecto de vida. Recuerda que el que no va a ningún lado, no llega nunca a ningún lado. Esta Cuaresma es un buen momento para hacer un alto en mi vida y preguntarme: ¿lo que estoy viviendo actualmente, es lo que yo soñé vivir, es lo que elegí vivir? ¿Lo que estoy haciendo actualmente, me hace feliz, me va a llevar a donde quiero llegar? ¿Lo que soy actualmente, es lo que deseo ser? Si tu respuesta es sí, felicidades, pero si es no, es momento de empezar a hacer cambios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Por una parte está el pecado que nos paga con la muerte. Por otra está Dios que nos regala la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuál es el motivo por el cual perdemos la vida interior? Nos lo dice muy claro esta lectura: el pecado. El pecado es la causa de que el hombre muera por dentro, que deje de creer, de amar, de esperar, de luchar. Dios quiere resucitarnos, quiere regalarnos la vida. ¿La quieres? Sí. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte, convertirte. Dejar de trabajar para el pecado, para que no siga cobrando su salario, y empezar a trabajarle a Dios, para que Él pueda pagarnos con el amor, la fe, la esperanza, y poder así alcanzar la felicidad, tanto en esta vida, como en la otra. Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Entonces se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda roca. Algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos vinieron y simplemente le dieron una vuelta. Muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra grande del camino. Entonces un campesino que llevaba una carga de verduras, al aproximarse a la roca, puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su carga de vegetales, notó una bolsa en el suelo, justo donde había estado la roca. La bolsa contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron. Si no haces en este momento un alto en tu vida, para reconocer en qué áreas de tu vida andas mal, si no aprovechas el tiempo de la Cuaresma para mover la roca del pecado de tu camino, nunca vas a encontrar el tesoro de la vida eterna y de la salvación. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Primer libro de Juan capítulo 1, versículo 9 al 10. Si confesamos nuestros pecados, Él, por ser fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Decir que no hemos pecado, sería afirmar que Dios miente. Entonces su palabra no estaría en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo primero que tenemos que hacer, si queremos que Cristo nos resucite, es reconocer nuestros pecados. Porque si decimos que no tenemos pecado, Cristo no puede resucitarnos. Una vez que identifiquemos nuestros pecados, debemos arrepentirnos, luego, confesarlos, para que Dios los perdone y nos limpie de toda maldad. ¿Cuándo decimos que no tenemos pecado? Cuando seguimos echándoles la culpa de nuestros pecados a los demás, cuando renegamos de todo y de todos convirtiéndonos en parásitos de queja, cuando criticamos y señalamos las faltas de demás, sin darnos cuenta que cuando un dedo señala al que acusamos, los otros 4 dedos nos señalan a nosotros. Ya me imagino al hijo pródigo, llegando a la casa de su padre, reclamándole: Padre, ¿para qué me diste la herencia que me tocaba, si tú ya sabías que yo no sabía administrarla? Por tu culpa lo perdí todo, o diciéndole malgaste la herencia por culpa de las malas amistades, por culpa de una mala mujer, por culpa y... ¿Saben qué hubiera pasado con el hijo pródigo? Lo mismo que le pasó a Adán cuando no quiso reconocer su culpa, hubiera perdido el paraíso.
Qué bueno que el hijo pródigo de la parábola, era bastante hombrecito y maduro como para reconocer que la culpa de haber malgastado la herencia y haber caído tan bajo, no era de nadie, sino solo de él. Y por eso el hijo pródigo, con una actitud humilde llega, se hinca frente a su padre y simplemente reconociendo su pecado y su culpa dice: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Si esto hubiera hecho Adán, nunca hubiera perdido el paraíso. Y si lo mismo haces tú, reconoces tus culpas, te arrepientes, pides perdón a quien has ofendido, haciendo el propósito de reparar la falta a la mayor brevedad, confiesas tu pecado para obtener el perdón de Dios, entonces, y solo entonces, vas a resucitar y recuperar tu dignidad de hijo de Dios, para entrar de nuevo a la casa de Padre. Recuerda, nada sucede en tu vida, más lo que tú permites y lo que tú provocas. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 27 al 28. Si el pecador se aparta de la maldad en que vivía y obra rectamente, él mismo se salva. No morirá, sino que se salvará, porque ha abierto los ojos y se ha convertido de los pecados cometidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No basta solo con arrepentirse, convertirse y confesar los pecados. Sino que lo más importante es apartarse de la maldad en que hemos vivido. De nada sirve sacar al cerdo de su chiquero, limpiarlo, lavarlo, para que luego regrese a su chiquero y vuelva a embarrarse de su porquería. ¿Esto qué significa? Significa que tengo que cambiar los programas que veo en internet, tengo que dejar de ver pornografía, satanismo, cambiar de ambiente, de amigos, de estilo de vida. En el credo decimos creo en la comunión de los santos. Los santos, tienen común unión con santo. Los pecadores, tienen común unión con pecadores. Los rateros, común unión con rateros. Las prostitutas, común unión con prostitutas. Yo no puedo querer ser exitoso y juntarme con un grupo de fracasados. Dice el dicho: dime con quién andas, y te diré quién eres, o quién terminarás siendo. Por lo tanto, no te hagas tonto, si no te apartas de la maldad, si no dejas la pornografía, las películas satánicas, la promiscuidad, vas a volver a contaminarte. No puede una persona pretender ser doctor, asistiendo a la escuela de ingeniería. Ni puede un hombre querer ser santo perteneciendo a un grupo de pecadores. Mucha gente en este tiempo de Cuaresma, hace propósitos para mejorar su vida, pero únicamente lo hace durante el tiempo que dura la Cuaresma, y mediocremente espera que termine la Cuaresma, para regresar a su forma anterior de vivir. ¿Qué es esto? No entiendo, ¿de qué le sirve a una persona cambiar solo por 40 días? ¿De qué le sirve saber que puede cambiar, que puede dejar de tomar, de fumar, de drogarse, de ver pornografía, de hacer cosas que le dañaban, si luego en cuanto termina la Cuaresma, vuelve a recoger la basura que había dejado, vuelve por las cadenas que le esclavizaban, regresa por las cargas que no le dejaban avanzar y vuelve a tomar el camino del mal? No lo entiendo. Si pudiste hacerlo 40 días, síguelo haciendo, ya has logrado liberarte de las cadenas, de la prisión del pecado y del mal, ¿para qué regresar? Audioreflexión de la segunda lectura, segundo libro de Romanos. Si leemos el libro del Génesis, veremos que, en los inicios de la creación, Adán y Eva, hablaban con Dios, convivían con Dios, eran grandes amigos de Dios, todo fue que se dejaron arrastrar por el pecado, para que se escondieran de él y empezaran a tenerle miedo. ¿Qué pasó? Pasó, que el pecado le hizo al hombre cambiar la idea que tenía de Dios, el pecado le hizo creer al hombre que Dios era su enemigo y el hombre empezó a verlo como tal y a temerle, empezando a partir de ese momento a vivir de forma desordenada y egoísta. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Y cómo saber si yo tengo el Espíritu de Cristo? Muy fácil, ¿eres de los que te escondes de Dios? ¿Eres de los que le tienen miedo a Dios? ¿Eres de los que ven a Dios como enemigo? Si tu respuesta es sí, es que no tienes el Espíritu de Cristo. Cristo nos dice en Juan 4, 18. En el amor no hay temor, el que teme no conoce el amor perfecto. En esta segunda lectura, San Pablo no solo nos invita a dejar nuestra forma desordenada y egoísta de vivir, para llevar una vida conforme al Espíritu de Dios, sino que también nos invita a dejar a las personas que viven de forma desordenada y egoísta, ya que pueden contaminarnos, lastimarnos, dañarnos, destruirnos y llevarnos a la condenación. El otro día viendo la EUN, contaron el siguiente relato. Una santa y su amiga, murieron. La santa se fue al cielo y la amiga al infierno.
Al ver la santa que su amiga se había ido al infierno, fue a hablar con Dios para rogarle que por favor, le permitiera ir al infierno a sacar a su amiga de ahí y traerla al cielo. Dios con una mirada tierna y compasiva, le dice a la santa: adelante, ve al infierno por tu amiga. La santa ni tarda ni perezosa, se fue al infierno por su amiga. Al pasar el tiempo, regresó la santa al cielo, sola y cabizbaja. Dios le preguntó: ¿qué pasó con tu amiga? La santa con voz apesadumbrada, contestó: mi amiga no quiso salir del infierno. Dios, entonces le dijo a la santa: hija mía, yo antes, de muchas maneras, ya había invitado a tu amiga a salir del infierno, pero ella jamás quiso escucharme, te dejé a ti que fueras, para que vieras, que tu amiga estaba en el infierno porque ella quería estar ahí, y agregó Dios: pero te felicito, porque no te quedaste en el infierno de tu amiga, sino que supiste dejarla a ella ahí y venirte tú conmigo al cielo. La semana pasada en mi comunidad, una señora dio el siguiente testimonio. Yo creía que había amado a mis hijas, y por años, sabiendo que mi marido era un alcohólico, agresivo, egoísta, convenenciero, atenido, conchudo, comodino e insultador, que nos daba mala vida a mí y a mis hijas, nunca me atreví a dejarlo, según yo porque quería salvarlo. Cada vez que yo amenazaba a mi marido con dejarlo, él fingía acercarse a Dios, iba a varios encuentros y retiros, y nada. Volvía a caer en sus vicios y desórdenes, en su egoísmo, en sus insultos y malos tratos, en su irresponsabilidad, en su estar siempre echándome la culpa a mí y a sus hijas, de todo lo malo que le pasaba. Y a pesar de que me daba cuenta, que mi marido no quería cambiar, y no quería dejar su soberbia, su egoísmo, su irresponsabilidad, su falta de amor, de compromiso, y que solo nos utilizaba a mí y a sus hijas como objeto para satisfacer sus necesidades, con todo, no me atrevía a dejarlo en su infierno y a creer en Dios. Yo decía que era amor a mi marido, pero ahora me doy cuenta que no era amor, era adicción a mi marido. Porque se le llama adicto a una persona que sabe que algo o alguien le hace mal y se aferra a ello. Por mi cobardía, mis hijas salieron muy dañadas, lastimadas, se llenaron de traumas, complejos, odios y frustraciones. Ahora por fin me he dado cuenta de mi error y me he separado de mi marido, he sacado a mis hijas del infierno en que vivíamos, y con una fe muy grande en Dios, he dado el paso para llevar una vida conforme al Espíritu Santo, logrando quitarme esa adicción. Espero que no sea demasiado tarde y que Dios en su gran misericordia, sane a mis hijas, de todo el daño, que provoque por mi cobardía y mi falta de decisión. Que nunca se nos olvide que el Señor nos dice en Mateo 18, 8-9. Si tu mano o tu pie es ocasión de pecado, córtatelo y tíralo lejos. Pues mejor para ti entrar en la vida sin una mano o sin un pie que ser echado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo y tíralo lejos. Pues es mejor para ti entrar tuerto en la vida que ser arrojado con los dos ojos al fuego del infierno. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 6, versículo 10 al 13. La muerte ya no tiene dominio sobre él. La muerte de Cristo fue un morir al pecado y un morir para siempre. Su vida ahora es un vivir para Dios. Así también ustedes considérense como muertos para el pecado y vivan para Dios en Cristo Jesús. Que no venga el pecado a ejercer su dominio sobre su cuerpo mortal. No se sometan a sus inclinaciones malas, ni le entreguen sus miembros que vendrían a ser como malas armas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios, como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si ya te arrepentiste, te convertiste, te confesaste y te apartaste del pecado, la muerte ya no tiene dominio sobre ti, nos dice la lectura anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque a veces, aun siguiendo todos los pasos anteriores, la muerte vuelve a hacernos su presa. Muy fácil. Si seguimos reflexionando la lectura anterior, nos damos cuenta que mientras nuestra vida no sea un vivir para Dios, mientras que no ofrezcamos nuestras vidas a Dios, y nuestros miembros no sean como armas santas al servicio de Dios, la muerte va a seguir haciendo de las suyas en nuestra vida, apartándonos de Dios y evitándonos experimentar las gracias de la salvación. Recuerda lo que dice el dicho: el que no vive para servir, no sirve para vivir. El Señor está aquí y te llama. Dios llama al hombre a una altísima vocación: participar de la vida divina. Esta vocación actúa en cada uno de modo particular, pero a todos nos llama a participar de su amor, de su salvación.
A todos nos invita a trabajar en la extensión de su reino. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, segundo libro de Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 9 al 10. Por lo tanto, hagan morir lo que les queda de vida terrenal, es decir, inmoralidad, impurezas, pasión desordenada, malos deseos y esa codicia con la que uno se hace esclavo de los ídolos. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y su manera de vivir para revestirse del hombre nuevo, que el Creador va renovando conforme a su imagen para llevarlo al conocimiento verdadero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que no trabaja para Dios, tarde o temprano caerá de nuevo en los vicios del mundo. La flojera, la pereza, que nos lleva a lo que la lectura llama vida terrenal, o sea, a buscar los placeres vanos, distracciones sin sentido, vacío existencial. Recuerda que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Actualmente las tres armas más poderosas del diablo son la diversión, la distracción y la dispersión. Muchas personas, si tú les preguntas por qué no oran, por qué no van a misa diario, te responderán que, porque no tienen tiempo. Y si tú les preguntas, a esas personas cuánto tiempo le dedican a la televisión, al internet, a la computadora, al celular, a la radio, a leer revistas, a andar con los amigos, a andar de chismosos, criticones, a ir a bares, antros, fiestas y reuniones, verás que sí tienen tiempo. La gente no se da cuenta cómo los medios de comunicación nos están bombardeando con antivalores, invitándonos a vivir en la inmoralidad, la impureza, las pasiones desordenadas. Los medios de comunicación, constantemente, están contaminando nuestra mente, y nuestro corazón. No nos mintamos, sobre todo con lo que respecta a la pornografía, o a las películas satánicas, diciendo, no creo que eso sea tan malo, yo creo que yo ya tengo criterio para ver eso. Por favor, tómate una copa de cianuro, que es un veneno poderoso, sin creer en él, o pensando que ya eres adulto, te va a envenenar de cualquier manera, porque es veneno, seas o no adulto, tengas o no criterio alto, te va a envenenar, te va a matar igual. Desgraciadamente existen muchas personas que siguen pensando que hay mandamientos que solo son para niños, o solo para las mujeres. A los niños les decimos, vete a la cama, porque no puedes ver este programa. No te mientas, si tu hijo no puede ver ese programa, tú tampoco puedes verlo. El Señor nos dice que Mateo 18:3. El que no se haga como niño, no podrá entrar en el reino de los cielos. O si viene tu hijo y te dice que su esposa le engañó, te alarmas y condenas a tu nuera y casi la quieres matar y aconsejas a tu hijo que la deje. Pero si viene tu nuera a decirte que tu hijo la engañó, le dices perdónalo, todos los hombres son así, que al cabo ella es la catedral y las otras las capillas, que una camita al aire cualquiera la tiene, etcétera, etcétera. No te mientas, los mandamientos son iguales para todos. No existen mandamientos de 0 a 10 años, de 10 a 15 y de 15 en adelante. Ni existen mandamientos para hombres y para mujeres. Deja de engañarte, deja total y completamente al hombre viejo y su manera de vivir, para revestirte total y plenamente del hombre nuevo, entregado totalmente a Dios, si quieres alcanzar la salvación y la vida eterna. Este chiste lo escuché hace poco. ¿En qué se diferencia el hombre nuclear de Frankenstein? En que el hombre nuclear fue armado en la NASA, y Frankenstein en el Seguro Social. Y se me ocurrió que lo mismo puede hacer la diferencia entre un hombre armado con los criterios del mundo y un hombre armado con el Espíritu de Dios. El hombre puede dejarse armar por los criterios del mundo, el Internet, los medios de comunicación, el pecado, los vicios y el sexo, permitiendo que hagan de él un Frankenstein que daña, lastima, da muerte a los que le rodean y a él mismo. ¿O puede el hombre dejarse armar y formar por Dios, por el Espíritu Santo, y llegar a ser como el hombre nuclear, que construye, edifica y da vida a los que le rodean y a él mismo? El hombre que se deja armar por Dios, recibirá por medio del Espíritu Santo, el poder santificador con el que va a poder vencer al mundo, al demonio, a la carne y va a alcanzar en Cristo Jesús la salvación y la vida eterna. ¿Tú por quién te estás dejando armar? Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente procuren ordenar su vida de acuerdo con la buena nueva de Cristo. Permanezcan firmes en un mismo espíritu y luchen con un solo corazón por la fe del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una mujer y su esposo vivían entre las colinas. Un día el esposo a causa del exceso de alcohol se puso malo y murió, mientras el médico lo vigilaba.
La mujer, desconsolada por la tristeza, gritó al médico. Dime, ¿qué es lo que debilitó su fortaleza y silenció su canción? El médico respondió. Fue el alcoholismo. Y la mujer insistió. ¿Qué es el alcoholismo? El médico respondió. No puedo explicártelo. Es algo infinitamente pequeño que entra en el cuerpo como una diversión, se convierte luego en un vicio y luego en una adicción, que es invisible a nuestros ojos humanos y que mata el alma, el cuerpo y espíritu. Así actúa siempre el pecado, la pornografía, las películas satánicas, de manera invisible para nuestros ojos humanos, pero causa estragos tremendos en el alma, en el corazón y en el cuerpo del hombre, llevándolo a la muerte eterna. ¿Qué tengo que hacer para revestirme del hombre nuevo? Muy fácil. Primero checa qué áreas de tu vida no están ordenadas conforme al Evangelio y empieza a ordenarlas. Segundo, revisa todos los días que todo tu hablar, hacer, pensar y querer, vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, para que permanezcas firme en un mismo espíritu. Y tercero, dedícate a trabajar en la extensión del reino, en la evangelización, en la predicación, para que pronto, todos los que te rodean puedan ordenar su vida de acuerdo al Evangelio de Cristo, y todos podamos vivir un mundo de paz y amor. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Juan. La resurrección de Lázaro es el último milagro que Jesús realiza antes de su pasión. Es la conclusión de todos los signos o milagros que relata el Evangelio de San Juan, donde se nos presenta que el último enemigo en ser derrotado es la muerte. Cristo nos dice en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor es amigo de la vida y no se complace en la muerte de los vivientes. Aquello que para el hombre resulta imposible, como el dar vida a unos huesos áridos o resucitar a un muerto, es posible para Dios, porque para Él nada es imposible. Este Evangelio está lleno de mensajes maravillosos, pero únicamente nos vamos a enfocar en el milagro de la resurrección. En este Evangelio, el Señor nos dice, en Juan 11:9-10. El que camina de día no tropieza, porque ve la luz, y el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Cristo nos dijo el domingo pasado que Él es la luz, pero hoy nos dice algo más. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Esto qué significa? Bueno, que aunque el pecado haya hecho presa de nuestra vida, llevándonos a la muerte, Cristo nos invita a creer en Él, y nos ofrece a cambio la resurrección. Y a los que ya alcanzamos de Cristo por medio de su misericordia, el perdón de nuestros pecados y la vida, nos ofrece que si creemos en Él, no moriremos para siempre, sino que tendremos vida eterna. El que cree en mí no morirá para siempre. El creyente está de tal manera unido a Jesús que ni siquiera la muerte lo podrá separar, en otras palabras, el que cree en Cristo, no morirá para siempre. Santo Tomás comenta: la fe es una virtud propia del Espíritu con la cual comienza en nosotros la vida eterna. También en este Evangelio, vemos que Marta y María le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. ¿Esto qué quiere decir? Que en medio de la enfermedad y del dolor y de lo inevitable de la muerte hay alguien con mayúscula que me ama con amor infinito. La persona que atraviesa por la prueba de la enfermedad puede sentir la seguridad de que Cristo le ama y le acompaña en este trance de su vida. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Segundo libro de Corintios capítulo 4, versículo 14. Sabemos que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también con Jesús y nos pondrá cerca del junto a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios Padre, que resucitó a Jesucristo cuando entregó su vida por nosotros y murió en la cruz por nuestros pecados. Ese mismo Padre, quiere resucitarnos ahora a nosotros, y lo único que nos pide, es que creamos en su misericordia y en su amor. Había una pareja de ateos que tenían una niña. Los padres jamás le hablaron de Dios. Una noche, cuando la niña tenía 5 años, sus padres pelearon y el papá le disparó a la mamá. Luego el papá se suicidó. Todo esto delante de la niña. Ella fue enviada a un hogar adoptivo. Su nueva mamá, Cristian, la llevó a la iglesia. Ese día la mamá le explicó a la maestra del catecismo, que la niña jamás había escuchado hablar de Jesús y que por favor le tuviera paciencia. La maestra tomó una figura de Jesús y preguntó al salón: ¿alguno de ustedes sabe quién es esta persona? La pequeña niña respondió: yo sí sé, ese es el hombre que estuvo tomando mi mano la noche en que mis padres murieron.
Sabes, Dios a ti también te ha tomado de la mano en muchas ocasiones, y hoy quiere hacerlo de nuevo, para llevarte al Padre, y junto con él resucitarte a una nueva vida. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio segundo libro de Corintios 5, versículo 15. Él murió por todos, a fin de que los que viven, no vivan ya para sí mismos, sino para Él, que por ellos murió y resucitó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nos invita a dejar de vivir para nuestros objetivos humanos, egoístas, codiciosos, sin sentido y que empecemos a vivir para Cristo, quien murió y resucitó por nosotros. Existen personas que quieren que Dios viva para ellas, para sus fines, para su provecho y beneficio, ejemplo la clásica señora que le pide a Dios sacarse la lotería o la casa del ITSEM, o que la haga un milagro. Personas que quieren servirse de Dios. Recuerda que no se salva el que se sirve de Dios, sino quien le sirve a Dios. Tú checa de cuál tipo de persona eres, de las que le dices a Dios que viva para ti, de las que te levantas diciéndoles a Dios qué quieres que haga por ti, o de las que te levantas preguntándole a Dios qué quiere Él que tú hagas por Él. De las personas que escuchas a Dios, de las que vives para Dios y ordenas todos los días tu vida de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Si eres de estas últimas, felicidades. No se puede estar al mismo tiempo vivo y muerto. O sea, no se puede estar cometiendo pecado, y asistir a misa, orar y hasta predicar el Evangelio, porque no solo me estaría engañando a mí mismo y a los demás, sino sobre todo estaría engañando a Dios. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio primer libro de Corintios capítulo 6, versículo 12 al 14. Todo me es permitido, pero no todo es provechoso. Todo me es permitido, pero yo no me haré esclavo de nada. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Tanto el uno como la otra son cosas que Dios destruirá. En cambio, el cuerpo no es para la libertad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No todo es provechoso. Ojo, todo está permitido y con esto, Dios te da la libertad de elegir, recordándote, que ni la salvación, ni la condenación son obligatorias, son voluntarias, para el que quiera. Pero también Dios te dice, no todo es provechoso y por eso Dios te pide que hagas buen uso de tu libertad, entregándote a Dios, y no a las cosas del mundo. Porque ¿de qué sirve que el hombre tenga vida física, si está muerto por dentro, y no puede gozar de todos sus bienes, porque se volvió esclavo de ellos? Menú cuaresmal agradable a Dios. Recetas al alcance de todos. 1. Tener a la mano. A. Abrelatas, para abrir corazón endurecido. B. Cuchillo, para cortar vicios. C. Destapador, para destapar lo atorado en las relaciones familiares. D. Colador, para pasar por alto las ofensas y purificar intenciones. E. Mandil, para los casados. 2. Abstenerse. A. De comer prójimo, chismes, murmuraciones y calumnias. B. Bajarle al condimento de desquites. C. Evitar consumir altas grasas de egoísmo. D. No tomar vinagre, que pone de mal genio. E. Lavar bien el corazón, para que no se infecte de la cólera. F. Evitar el consumo excesivo de picantes, para no enchilarse y decir malas palabras. G. Evitar el camarón, porque adormece la conciencia, y camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. H. No tomar postres helados, que congelen el afecto. Y evitar comer pan de muertos, de envidia, para que luego no te digan que con su pan se lo coma. J. No echarle crema a tus tacos. K. Evitar hacer de chivo los tamales. L. Privarse de tomar, y dar, atole con el dedo. 3. Menú recomendado. A. Exquisita caridad para con el prójimo. B. Caldo de atención a los desamparados y enfermos. C. Ensalada de detalles de afecto para los suyos. D. Pan abundante para compartir con el hambriento. E. Vino de alegría para convidar a los tristes y desanimados. F. Sopa de letras para escribir más seguido a familiares y amigos. G. Sopa de zanahoria para ver con buenos ojos a los demás. H. Pan bendito para los afligidos, ya que las penas con pan son menas. De postre se recomienda. A. Perita en dulce, para ser buena persona. B. Tuna para tapar los defectos de los otros. C. Yogur de guayaba para repetir gestos de perdón.
D. Naranja dulce y limón partido. Dame un abrazo que yo te pido. E. Abrazar a los seres queridos, y darles besitos, de verdad, no de chocolate. No olvides. F. Donde come uno, comen dos y échale siempre más agua a los frijoles. Comparte tu vida con los otros. G. Finalmente, el chef celestial recomienda sobre todo el alimento espiritual. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Que esta Cuaresma te decidas morir totalmente al pecado, para que la vida de Cristo en su plenitud se manifieste, resucitándote a una nueva vida, donde el amor, la fe, la esperanza y la paz, reinen en tu corazón, en tu hogar, y en tu familia. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta, para que nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo llene a todos los que van a participar de amor, gracia y bendición. Y permita que todos los que fueron invitados, den una respuesta generosa. Oremos por todos los que nos han pedido oración, o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre David, por todos los sacerdotes de nuestros centros de misión, por Vicky la hija de Chole, por Stoyan, Vicky, Diego, Clara, André, Mateo, Santiago, por mi pronta recuperación, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos conceda sabiduría, para realizar su voluntad, en cada momento e instante de nuestra vida. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, siga transformando nuestra agua en vino, de tal manera que nuestras palabras humanas, lleguen como palabras divinas. Aviso importante. La reflexión escrita de la misa se suspende para el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Primero Dios, volverá a haber reflexión escrita de la misa, hasta el 16 de abril, primer domingo de Pascua. Felices Pascuas. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.